Acá hace como 2 años que no nos vemos. Menos mal que no veo cómo han envejecido, con el barbijo más o menos uno lo disimula. Pero estoy muy contento. Siempre con Víctor tenemos una hermosa comunión, una hermosa relación y bueno, ahí estamos. Han pasado muchas cosas estos 2 años, ¿no? Muchas cosas. Increíble lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido. Nosotros hemos estado también enfermos con la familia. En abril del año pasado, con coronavirus también. Y bueno, ahí estamos, dándole pelea al día a día y supongo que ustedes también. Vamos a orar también por los hermanitos que no han podido llegar, que están afectados también por la enfermedad. Y bueno, confiamos en el Señor. ¿Amén? Oh, no lo veo muy decidido. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Así hay que ponerle pila a la cosa, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. Oramos también por Víctor y Mabel, que el Señor les dé un descanso reparador y tengan nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? Me mandó un video, Víctor, ayer creo que me mandó, unos paisajes, no sé si lo tienen ustedes. ¡Oh, qué bien que la está pasando! Yo estuve el año pasado en Córdoba, no sé si notan la tonada. Se me pega como loco, porque yo estudié allá. Muchos años, casi más de 10 años, todos mis estudios teológicos los hice allá. Y fui a misionar, habrán visto algunos en el Facebook por ahí que anduve dando vuelta. Y bueno, se me pegó un poco la tonada. Y también lugares hermosos, pero no pude ir, porque me dediqué exclusivamente a misionar en algunos lugares así, barrios muy humildes, y no pude ni pegarme una escapadita. Pero la verdad que estaba tan entusiasmado con la misión y el trabajo pastoral que estuvo muy bueno y fue mucha edificación para nuestras vidas, ¿no? Porque cuando uno da, es bendecido uno, ¿verdad? Uno viene acá a servir al Señor, pero yo salgo bendecido porque estoy con los hermanos, porque estoy en la iglesia, en este lugar, en esta porción que Dios ha reservado aquí en Florencio Varela, en esta zona. Así que damos gracias al Señor y bueno, vamos a orar. Que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Yo me abandono a las manos del Señor y que Él hable lo que Él quiera entre nosotros. Señor, te doy gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, por haberme traído, porque tú me has traído, has puesto en el corazón de Víctor que venga a este lugar, reemplazándolo mientras él está descansando. Señor, te pido ahora que me des la palabra que está necesitando tu pueblo, tu iglesia, esta porción aquí en Florencio Varela, Señor. Gracias por esta iglesia hermana, que nos hermanamos, Señor, a través de mi iglesia, también de la iglesia donde me pusiste a mí. Dame la palabra que necesita, Señor, la iglesia de edificación, que puedan ser edificados en el amor y en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Tiene que saltar el barbijo, se tiene que inflar cuando digo ¡gloria a Dios! Ahí está. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, hoy le voy a hablar un poquito, había puesto carga el Señor en mi corazón, una palabra que hace tiempo también hablé en la iglesia, en la congregación nuestra, que es sobre la gracia de Dios. Recuerdo cuando estaba en el seminario leíamos unos libracos sobre la gracia de Dios, así, unos libros. La gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué tanto hablar de la gracia de Dios? Porque yo hice una definición, no sé si la pueden escribir ahí en la pantalla. Se podrá, perdóname, le doy un laburo bárbaro ¿cómo se llama? A Andrés. Le pedí esa canción, Tu misericordia. ¿Le gusta esa canción? Es mejor que la vida. Es de Danilo Montero. Bueno, y hice una definición cortita sobre lo que es la gracia de Dios para que podamos entender un poquito y abocarnos a leer y a profundizar en esta palabra. La gracia de Dios, la gracia es el abundante amor de Dios manifestado en su misericordia infinita. No tiene límites, lo vuelvo a repetir. La gracia es el abundante amor de Dios manifestado en su misericordia, ¿cómo es? Infinita. Dios tiene misericordia, ¿cómo? Infinita. Y nuestra misericordia, ¿cómo es? Es finita. Finita. Entonces nuestra misericordia, la gracia de Dios es como abundante.
O sea, sobreabunda. El amor de Dios es, justamente, la gracia es el abundante amor de Dios. Sobreabunda el amor de Dios manifestado. Dios revela su amor abundante, su gracia, en una misericordia infinita. No tiene límites. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, un aplauso al Señor por su misericordia. ¡Aleluya! Así que yo se las voy a graficar. ¿Tiene agua esto? Vení, vamos a graficar un poquito cómo es la misericordia de Dios y cómo es la misericordia nuestra. Amén. Perdonen que voy a hacer un enchastre ahora. Vamos a ponerla acá. ¿Pongo acá, no? Ahí está. Vos tenés el micrófono. Ahí está. Fíjense. No sé si va a alcanzar todo esto, ¿eh? Porque el amor de Dios es muy grande, ¿o no? Fíjense. Por ejemplo, poneme el micrófono un cachito. El amor nuestro es así, fíjense. Vamos a poner el amor por el prójimo, ¿no? Es el amor que tenemos nosotros por el prójimo. Bueno, el amor por la iglesia. Bueno, ahí está, más o menos, ¿eh? ¿Sí? El amor, a ver, por el trabajo. Algunos tienen más amor por el trabajo que por la iglesia, ¿eh? Bueno. Y el amor, ahora, el amor propio, el amor por nosotros mismos. Bastante. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver cómo es el amor de Dios. Falta un poquito, ¿no? Sí, falta un poquito más, ¿no? Bueno, pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar acá? Y fíjense el amor de Dios, fíjense el amor de Dios, fíjense. ¿Se dan cuenta? Fíjese usted cómo es el amor nuestro. Perdón, por todo el enchastre, pero quería graficar cómo es el amor de Dios. Sobreabunda. Gracias, hermanos. El amor de Dios sobreabunda. ¿Se dieron cuenta? Mírenme a mí. Sobreabundó. Fíjense cómo se desbordó el amor de Dios y sigue. Yo podría acá hacer un río, corre un río hacia afuera. ¿Entienden? Entonces, fíjense el amor nuestro, qué limitado que es. Para algunas cosas tenemos más amor, especialmente cuando se trata de nuestras cosas. Pero el amor de Dios es sobreabunda. Y es infinito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabe al Señor por ese amor. Alabe un momento al Señor por ese gran amor que Él tiene por nosotros. Qué poco tenemos nosotros, cuánto tiene Dios. Es tremendo el amor de Dios. A mí me pone contento porque yo estoy acá por su misericordia. Porque justamente la misericordia, la gracia de Dios es esa, es la misericordia abundante de Dios. Es el amor abundante de Dios que lo expresa en esa compasión. Porque la misericordia es eso, es la compasión por nuestras miserias, por nuestros trapos sucios que llevamos adentro, por la porquería que hizo el pecado en nosotros y a la cual muchas veces estamos aferrados. Entonces Dios tiene misericordia, tiene compasión de nuestra condición miserable y su compasión es infinita, no tiene límites. Nosotros nos compadecemos por alguien, le ayudamos a alguien y ya sentimos un aplauso adentro, pero por ahí vamos a nuestra casa y se terminó. Somos muy débiles, muy frágiles. En cambio Dios ama y tiene compasión. Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia infinita. Amén. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre este tema porque quisiera leer, preparen sus Biblias porque vamos a leer un rato, algunos textos bíblicos que nos hablan de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, de ese abundante amor de Dios manifestado a través de su misericordia infinita. Por ejemplo, podemos leer Isaías 55. Vamos a leer. Fíjense la invitación. Este es uno de los textos que más me gusta de la gracia, que hablan de la gracia de Dios.
Isaías 55, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Tienen todos el texto ahí? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Es gratis, hermano. ¿A cuánto le gusta lo gratis? Es gratis. Dios dice, los que no tienen dinero, los sedientos, los que no tienen dinero, vengan, compren, coman, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche abundante, abundancia de Dios. No hay que pagar nada. ¿A cuánto le gusta no pagar nada? A mí me gusta. Cuando me dice, vení que es gratis, vamos. Así tenemos que acercarnos a Dios. Es gratis, su misericordia es gratuita. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué? ¿Por qué gastás dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Por qué querés agradar a Dios con tus fuerzas y todo el tiempo haciendo fuerza? Hermanos, venid, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Misericordia, misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí está. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Fíjense este pasaje hermoso. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Tremendo misterio este, ¿no? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La misericordia de Dios. El amor del Señor es más grande que todo pecado, que cualquier pecado. El amor de Dios sobreabunda. Y donde hubo mucho pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? ¿La qué? La gracia, la misericordia del Señor. Así que abundó pecado, mucho pecado. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuánta cosa sucia? Sobreabunda la gracia por encima de todo eso. ¿Se va entendiendo? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Carta a los Hebreos. Cuatro. 16. Dice así. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, a ver todos juntos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Damos un aplauso al Señor por esta hermosa palabra. Tremendo, tremenda palabra. Porque cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo y eso es una señal de que está abierto para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No necesita más sacrificios. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Me gusta este pasaje y si a usted le gusta y le pega, márquelo ahí en su Biblia si quiere. Acerquémonos confiadamente. ¿Confiadamente así? No, confiadamente. Con confianza, acércate al trono de la gracia porque Dios tiene
misericordia. Amén. Dios tiene misericordia y si te acercás confiadamente vas a alcanzar misericordia. Si no te acercás confiadamente, si te acercás con tu propia justicia, no vas a recibir misericordia. Quita tu propia justicia, acércate confiadamente. No esperes algo bueno de ti, espera solamente de Dios. Confía en el Señor y acércate ¿cómo? Confiadamente al trono. Al trono, imagínense ese trono de la gracia. Ahí está Jesús en ese trono también, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Es todo gratis. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren la misericordia del Señor? No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, vos tenés que acercarte confiadamente al trono. No importa lo sucio que estés, lo avergonzado que estés, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar, ¿qué dice? Misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro, justo ahí, cuando te acercás confiadamente, justo cuando te estabas por perder, ahí te rescata el Señor. Confiadamente, acércate al Señor. Él tiene el socorro oportuno. ¿Se va entendiendo, hermanos? Vamos leyendo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 7. Conocemos este pasaje, ¿verdad? Y dice que el apóstol Pablo era tratado por el Señor. ¿Cuántos están siendo tratados por el Señor? ¿Cuántos están en el trato de Dios? Mire, si usted no está en el trato de Dios, no sé qué está haciendo acá. No pierda más el tiempo. Porque si no está metido en el trato de Dios, si no ha entendido que Dios está tratando con su vida, no está haciendo la voluntad de Dios. Está perdiendo el tiempo. Viene acá para recibir alguna palabra en la iglesia, o para escuchar cosas lindas o cantar canciones, pero nosotros venimos aquí a recibir palabra del Señor. Amén. Para llevarnos la provisión de Dios a casa, porque Dios está tratando con nuestras vidas en diferentes circunstancias y situaciones que cada uno estamos viviendo, y debemos ser inteligentes y entender que Dios está tratando con nosotros. Es así, porque Él es un Padre y Él nos va pastoreando, y de la manera que llevó a Israel por el desierto, también nos está llevando a nosotros y nos está haciendo cruzar un desierto, donde de vez en cuando vamos a comer carne, vamos a tener pan, pero otras veces vamos a padecer situaciones que nos van a poner en aprietos. Y ahí va a salir, va a aflorar toda nuestra rebelión, va a aflorar toda nuestra terquedad, nuestro orgullo, porque eso pasó en el desierto con Israel. Así que Dios va tratando con nuestra vida y su misericordia está sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no se agrandase, digamos, para que Pablo, como era una persona muy mística, que tenía revelaciones espirituales tremendas, dice que para que no se enalteciese, para que no se ponga orgulloso, digamos así. ¿Vieron que hay gente que se pone orgullosa? Por lo que tiene, por lo que hace. Así que para que no seas un orgulloso, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, ahí, tácate. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Cuántos tienen un mensajero de Satanás que lo abofetee? De vez en cuando. No se animan a decir nada, ¿no? ¿Cuántos levanten la mano? Yo tengo un mensajero de Satanás que me abofetee. Eso me mantiene humillado. Eso me mantiene conectado con Dios. La necedad es que cuando estamos bajo la tentación o bajo el ataque del enemigo, nos alejamos de Dios. Esa es la necedad. Pero la sabiduría está en buscar a Dios cuando estás envuelto en tu debilidad. Buscar al Señor cuando estás mal.
Ahí está la sabiduría. Amén, hermanos. Y muchas veces el Señor, así como Pablo, permite, es la única forma. Dios sabe cómo tratarnos a nosotros. Nosotros le vamos a decir a Dios cómo tiene que tratar con nosotros. Dios sabe lo que Él está permitiendo en este tiempo, en nuestras vidas, que nos va también de alguna manera arrinconando para que lo busquemos a Él y para que dependamos de Él. Amén. Me fue dado un aguijón en la carne. Estamos prestando atención, ¿no? Sí, porque con el barbijo no le veo los dientes, entonces. Bueno, dice, en mi carne, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Qué bárbaro, ¿no? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi misericordia, contentate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé si dice eso. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Es una cosa que tenemos que saber entender cómo nos habla Dios. Porque el Señor nos va perfeccionando en nuestra debilidad si nosotros obedecemos a Dios. Amén. Si buscamos la comunión con Dios, aún en medio del ataque del enemigo, aún en medio de las pruebas y de las luchas, a la cual por naturaleza tendemos a rebelarnos y a enojarnos, y como Pablo que le pedía 3 veces, quítame esto, y el Señor no se lo quitaba. Y no se lo quitó. No hay un registro que diga que Pablo algún día dijo, gracias Señor, porque me quitaste este aguijón. Él le pidió 3 veces y el Señor le dijo, te basta mi gracia, te basta mi misericordia, te basta mi amor por ti. Amén. Así que hay cosas con las que tenemos que luchar nosotros. Y no podemos pedirle a Dios porque Dios va a decir, no, yo lo estoy permitiendo para esto, para aquello. Él tiene planes, Él sabe. Sus propósitos son inescrutables, no sabemos, pero tenemos que descansar en el Señor. Amén. ¿Se va entendiendo? Vamos otra vez a lo otro. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. ¿Saben de quién voy a hablar, no? Del hijo pródigo. Lucas 15. El hijo pródigo. Hermanos, hay una diferencia escuchen, hay una diferencia entre la oveja perdida y el hijo pródigo. La oveja perdida es la oveja débil, que se aleja del Señor por su debilidad, entonces el Señor sale a buscarla y la trae de nuevo al corral porque es débil. Y si el Señor no la trae, se va a perder. Pero el hijo pródigo es el hijo rebelde. Es el que le da la espalda a Dios y decide hacer las cosas como a él le parece. ¿Se va entendiendo? Esa es la diferencia. Y vamos a leer 15, 20. Vamos a leer desde el 20. Dice, y levantándose, estamos hablando de la gracia, ¿no? Los textos que nos ayudan a entender, nos hablan de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo les dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor por esta palabra? Gloria a Dios. Aquí vemos otra expresión de la misericordia y el amor del Señor. Pero un detalle. ¿Notaron ustedes que el padre nunca salió a buscar al hijo? ¿Notaron eso? Él esperó en la puerta o esperó adentro, pero nunca salió a buscarlo. Porque la misericordia de Dios no es sentimental, no es una novela, no es emocional. Es espiritual y es justa, va acompañada de la justicia de Dios. Así que el padre esperó que el hijo recapacitara.
se arrepintiera. Y cuando vino el Hijo, entonces su misericordia se derramó. Amén. Entonces ahí Dios lo besó, lo abrazó, hizo fiesta. Pero mientras tanto, Él esperó que el Hijo entrara en sí y recapacitara. Y siempre espera a Dios. Siempre espera a Dios. Así que podemos entender que la gracia de Dios y la misericordia de Dios no es como en las novelas. O no es como nosotros, que salimos desesperados emocionalmente. A ver, no. La gracia de Dios revela la justicia de Dios también. El amor y la justicia de Dios. Y su misericordia se ve reflejada no solamente en un amor, no solamente en el amor, sino también en la justicia de Dios. Y qué hermosa que es la justicia de Dios. Porque si Dios no fuera justo, no sería un Dios de amor. Es muy importante entender esto. Nosotros a veces queremos entender a Dios con nuestros sentimientos o como somos nosotros, como nos parece a nosotros que es el amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero no es así. El amor de Dios, su amor abundante, su misericordia que sobreabunda, como veíamos recién, va acompañado de su justicia que sobreabunda también. Y si Dios no fuera justo, tendríamos un problema. Y damos gracias a Dios por esta manifestación de su misericordia con el Hijo pródigo. Y dice que lo besó, lo agarró del cuello. El Hijo confiesa: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, como que el Padre no le dio mucha importancia, vio la actitud, vio que Él se acercó, que Él vino arrepentido, vio su corazón. Entonces sacad el mejor vestido y poned el anillo, un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro. Hicieron fiesta. Dios derrama abundantemente su misericordia. Amén, hermanos. No los quiero cansar con esto, pero ¿estamos entendiendo? Estamos leyendo la palabra, estamos en este momento atrapados por la palabra de Dios, y la palabra de Dios va haciendo mella en nosotros mientras yo le estoy hablando. El Espíritu Santo va hablando al corazón y va escarbando ahí el interior. Ahora, algunas cosas para entender la misericordiosa gracia de Dios. Voy a decir algunas cositas, tres o cuatro cositas. Primero, Dios no tiene límites al mostrar su misericordia. ¿Cuántos creen eso? No tiene límites. Lo vimos recién. No tiene límites, es sobreabundante. Pero el hombre es el que le pone límites a Dios. Debemos entender esto. El hombre es el que pone límites a Dios para que Él derrame su misericordia. Dios no, el río de Dios está corriendo. ¿Vieron que cantamos nosotros del río de Dios? ¿Cuántas veces cantamos del río de Dios? ¿Qué es el río de Dios? Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el poder de Dios que está fluyendo permanentemente. Nunca para ese río, nunca se seca ese río, nunca se detiene de correr ese río. Solamente nosotros tenemos que ir y mojarnos y meternos en el río. Amén. Algunos deciden ponerse a la orilla de ese río, no mojarse. Miran el río, ven que corre, pero no se meten. Entonces no pueden disfrutar de lo que Dios tiene preparado porque han decidido pararse obstinadamente o tercamente frente al río y no quieren entrar en ese río donde hay misericordia abundante. Amén, hermanos. Así que entendamos eso. Lo segundo que quiero decirles, vamos a abrir de nuevo Isaías 55. Isaías 55. Dios es amplio. A ver, puede abrir los brazos así sin tocar mucho al que tiene al lado. Amplio. A ver. Amplio. En perdonar. Cuando yo entro a este salón veo amplitud. Y qué lindo cuando uno entra a un lugar que es amplio. Incluso si uno tiene una casa, un lugar amplio. Bueno, Dios es amplio en perdonar. Dios no pone límites para perdonar. Entienda esto. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos.
Y en Él no hay límites para perdonar. Va a perdonar cualquier barbaridad, aún lo que nosotros no somos capaces de perdonar. O nos cuesta digerir cuando escuchamos gente que hace barbaridades o atrocidades en la televisión o en los diarios y que decimos: a este hay que matarlo, a este hay que... Dios, si esa persona se arrepiente, la perdona. Porque su justicia no es como la nuestra, su misericordia no es como la nuestra, su amor, como ya vimos, no es como el nuestro. Dios es amplio en perdonar, ¿sí o no? Estamos entendiendo, ¿no? Que Dios es amplio en perdonar. Espero que pueda entenderlo. Amplio en perdonar y en derramar su misericordia. Derramar su misericordia, como vimos figurativamente en el vaso. Isaías 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será como amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus maquinaciones, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá, pero ciertísimamente tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que... Si vos te volvés a Jehová, si dejás tu impío camino, si dejás tus malos pensamientos, si dejás tu rebelión, si dejás tu orgullo, si dejás tu pecado, Dios es amplio en perdonar. A nosotros nos cuesta perdonar, ¿sí o no? Sí que sí, sí que nos cuesta. Algunos más, otros menos. Nos cuesta perdonar a algún ser querido, algún pariente, algún familiar, alguien que nos hirió, que nos lastimó, que nos vejó, que nos hizo cualquier cosa. Pero Dios, cuando alguien se acerca a Él arrepentido de corazón y abandona su camino de pecado, entonces Dios es amplio en perdonar. ¿Se entiende cómo funciona la misericordia de Dios? ¿Se va entendiendo? Es importante entender esto, porque en la iglesia del Señor mucha gente entiende mal el tema de la misericordia de Dios. Creen que, bueno, yo hago cualquier cosa así livianamente, me acerco a Dios, Dios me perdona. Eso es muy infantil pensar así. Tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Se entiende? Tenemos que pensar como el Señor piensa, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestro infantilismo, que nuestra inmadurez. Entonces por eso tenemos que crecer en el Señor. ¿Y cómo crecemos en el Señor? Conociendo la palabra, escuchando la palabra y orando. Orando, sacando tiempo para estar a solas con el Señor. Hermanos, ahí es la muerte del yo. Cuando nosotros nos encerramos a orar solos. Cuando tenemos un tiempo para Dios solos en oración de rodillas. Ahí comienza a generarse el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. ¿Saben qué? El monte Getsemaní es el monte del molino de aceite. Ahí es donde Jesús tuvo la mayor unción, porque Él oró de rodillas, sudó sangre, murió a sí mismo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese monte, en ese molino de aceite, porque el monte de los olivos, todos ustedes saben que era un lugar donde había aceitunas, aceite de oliva. Pero paradójicamente el Señor recibió la unción de Dios de una manera poderosa para poder hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos recibir la misericordia de Dios, tenemos que orar. Escuche, orar. Leer la palabra y sacar tiempo para orar en tu casa, en tu cuarto. Cierra la puerta de tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque los demás serán afectados, porque tú eres una persona de oración. Eres una persona que amas a Dios y oras y pasas tiempo con Dios. Es muy importante eso.
Mi casa era un batifondo el otro día, vinieron mis nietos, un lío bárbaro. Y estábamos buscando a mi esposa. Mi esposa es una mujer de Dios. Quiero decirles eso. ¿Qué va a decir usted? Es una mujer de Dios. Y la buscaba a mi nieto, y de golpe mi nieto, porque tenemos una puerta corrediza en un baño chiquito que tiene mi esposa ahí. Y abre la puerta, yo digo, ¿la va a ver? Y estaba de rodillas mi esposa orando en el baño, porque no se podía orar en otro lugar de la casa. Y eso me impactó, me llegó. Porque cuando uno ama a Dios, lo busca hasta dentro de un ropero. ¿Se entiende? No le estoy diciendo algo emocional, le estoy diciendo la verdad. Tenemos que orar. Tenemos que sacar tiempo para orar, para estar con el Señor. Cuando uno quiere sacar tiempo para Dios, lo saca. Uno saca tiempo para cualquier tontería a veces. Yo mismo. Pero nos cuesta mucho sacar tiempo para estar con Dios. Pero aún en el baño de tu casa podés buscar a Dios. Amén. Busquemos a Dios. Y ahí está la misericordia, la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Y ya voy terminando. Apocalipsis 3. Hermanos, escuche esto. Dios, y esto es fuerte lo que le voy a decir, Dios derrama su misericordia, su gracia sobre los que se arrepienten, no sobre los rebeldes. Dios no derrama sobre los rebeldes y sobre los pecadores su misericordia. Dios derrama su misericordia sobre los pecadores que se arrepienten. Si no, ¿para qué hizo el sacrificio Jesús en la cruz? Para que tú pases y hagas como el soldado que le dijo, bájate de ahí si eres Dios. O para que hagas como el ladrón que estaba al costado. Hermanos, Dios derrama su gracia, su amor y su misericordia sobre aquellos que se arrepienten. Sobre aquellos que de corazón se arrepienten. Sobre aquellos que dejan el mal camino, sobre el impío que deja el mal camino, sobre el que confiesa sus pecados. El que confiesa sus pecados, ese prosperará y alcanzará misericordia. Amén. Así que, hermanos, recibimos la palabra del Señor. Y Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jessica, ¿estás? Andrés, ¿estás? David, ¿estás? Yo estoy a la puerta y llamo. Dice, y el que oye mi voz y abre la puerta. El que oye mi voz y abre la puerta. El que sabe oír a Dios. El que sabe que Dios le está hablando. El que sabe que Dios le está demandando. El que sabe identificar que el Señor le está hablando. Abre la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tremenda esa palabra. Cenaré con Él y Él conmigo. Intimidad con Dios. Profundidad con el Señor. Una promesa tremenda de la palabra. Estas son promesas. Estas son las promesas Estas son las promesas a las cuales me debo aferrar. Es una promesa de Dios que cuando Él llama y tú oyes su voz, cuando entiendes que Dios te está hablando, que todo este tiempo Dios te estuvo hablando y tú te hiciste el sordo, pero ahora estás comprendiendo, ahora estás entendiendo que el Señor te está hablando, entonces tú abres la puerta de tu corazón y le dices, entra a mi interior, a mi intimidad. Mira todo lo que tengo, mira lo que soy, Señor. Mira todas las cosas que tengo que cambiar. Mira, Señor, y te humillas y mira, Señor. Y el Señor va a comenzar a darte alimento, porque es una cena. Empieza a alimentarte espiritualmente y a edificarte. Hermanos, no se desanimen cuando oran.
1000 veces entré a mi cuarto de oración y salí como entré, pero no es así. Porque algo se te pega, como cuando estás expuesto al sol en la playa y se te pegó, te quemaste un poco. Así que aunque no sientas nada, aunque no experimentes nada, porque a veces vamos a la oración con muchas expectativas, esto le estoy diciendo a aquellos que buscan a Dios de verdad. Uno entra a la oración con muchas expectativas y muchas veces no recibe o no escucha o no hay respuesta. Pero no te desanimes, porque el que busca, encuentra, halla. Entonces hay que seguir. Y el primer día no, y el segundo día no, y el tercer. Y tu carne va muriendo, estás doblegando tu carne y vas muriendo a ti mismo. No sé si todos pueden entender esto. Hay personas que son tan egocéntricas que no pueden entender lo que significa morir a uno mismo, morir al yo, al yo. Y uno va muriendo cada día en diferentes circunstancias cuando está en el Espíritu. Y muchas veces el Señor te hace pasar por situaciones que tenés que negarte a vos mismo. Es el Señor que está tratando con tu vida. Y cosas que has esperado durante años y no las has recibido, pero el Señor espera tu muerte. Porque lo que vale es tu muerte. Porque todo el que entrega su vida al Señor, todo el que muera a sí mismo, va a vivir. Eso nos enseña la palabra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. No sé si se entiende. Yo llegué a una edad ya que entiendo que no me importa más nada. Les digo sinceramente. Lo único que me importa es el Señor. Y hacer su voluntad. Lo demás no me interesa. No me interesa porque quizás en 20 o 30 o menos parta con el Señor. Así que no me interesa. Ya está. Hago lo que puedo. Hago la voluntad del Señor. Me esfuerzo por hacerla. Muchas veces le fallo al Señor, muchas veces me equivoco, muchas veces tengo ideas equivocadas, pero trato de depender del Señor y buscar al Señor para ir corrigiéndome, para ir creciendo en el Señor, porque uno va creciendo en el Señor cuando hace la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermanos? No sé si se entiende. No se crece con un estudio bíblico, eso es un aditivo, es como cuando uno hace un guiso y agarra y le pone sal y le pone orégano. Bueno, son cosas que enriquecen, pero lo real está acá adentro, en el interior, en el corazón de cada uno, en el trato de Dios en su vida. Amén. Y en el nivel de rendición que uno tiene de vida al Señor. ¿De qué sirve si uno no está rendido al Señor hacer cursos bíblicos? ¿Sirve de algo? No, vas a levantar un orgulloso de aquellos. Va a ser un seminario, va a ser una fábrica de orgullosos, porque no están rendidos al Señor, y lo que tenemos que hacer es rendir nuestro corazón al Señor, y todo lo demás, bueno, eso se puede usar también, ¿no es cierto? Pero lo que le da tinte a nuestra vida es nuestra comunión con el Señor, es nuestra relación con Dios. ¿Se entiende? Así que disfrutamos de la misericordia de Dios, disfrutamos de la gracia de Dios. Y por último, Proverbios capítulo 24. Esto es algo que nos cuesta entronizarlo, porque ¿cuántos creen en la misericordia de Dios? Y después lo que le dije, si no creen me voy a desanimar mucho. Pero fíjense, me gusta este pasaje, anóteselo. Capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. A ver, vamos a decirlo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más los impíos caerán en el mar. Bueno, los impíos, qué sé yo, se arreglen con Dios. Pero nosotros somos los justos, porque fuimos lavados con la sangre del Señor, ¿sí? Tenemos que hacer que, bueno, los impíos se hagan justos también, no lo tomen a mal, ¿no? Pero eso, 7 veces cae el justo, es decir, el justo cae. El justo es débil, el justo también cuesta, el justo, y tiene que levantarse, hermano, te tenés que levantar. Caés, te levantás, caés, te levantás, caés, te levantás. No sé si se entiende. ¿Amén? Caés, te levantás, caés, te levantás, caés, te levantás. Hasta que el Señor te fortalezca. Caés, te levantás. No hay que quedarse en el piso, porque al diablo le gusta vernos en el piso. ¿Amén? Caemos, nos levantamos. Hay muchas personas que abandonan la iglesia porque caen y no se levantan. Hay muchas personas que se alejan del Señor porque caen y no se levantan. Tienen mucho amor propio, mucha justicia propia, ¿no? Nosotros tenemos que depender del Señor en todo. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende o no?
Así que 7 veces cae el justo, infinitamente, 7 veces se levanta. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. ¿Se durmieron ya? No, bueno. Le voy a leer algo de Santiago. Me encanta Santiago, el apóstol Santiago. La leña Santiago. ¿Saben que Santiago es uno de los libros que en la Reforma tuvieron dudas de ponerlo en el canon? Porque como hablaba que la fe era por obras y los reformadores decían que la salvación no era por obras, sino que era por fe, tuvieron a punto los reformadores de sacarlo del canon. Hubiera sido una herejía sacar a Santiago del canon, porque hay que saber entenderlo a Santiago. No es que Santiago dice que la salvación es por obras, sino que la fe tiene que demostrar obras, ¿verdad? Entonces es importante entender eso. Pero pobre Santiago casi lo vuela a Lutero. Yo ahí sí que no sé qué hubiera pasado si lo hubieran sacado del canon a Santiago. Pero qué bueno que está el apóstol Santiago. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos paramos ahí. ¿Qué Espíritu hizo morar en nosotros? El Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, mora en mí. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, Espíritu Santo, mora en mí, mora en mí, mora en mí, Espíritu Santo? Bueno, la canto también como otros, pero bueno. Y dice así, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los pequeños. A los pequeños. Te doy gracias, Padre, te alabo, porque tú le revelaste estas cosas ¿a quién? Dice Jesús. A los pequeños. No está hablando de los niños, está hablando de los humildes, a los pobres, a los que son sencillos, a los simples, a los que dependen completamente de Dios, los pequeños. Los agrandados no pueden recibir nada, no pueden encontrar la revelación de Dios. Los que tienen la mente llena de orgullo no pueden encontrar a Dios, pero los que son humildes, los que son pequeños, sencillos, se encuentran con el Señor. Por eso Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendito Dios, someteos a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Dios da gracia a quienes, a los, que Dios nos conceda la gracia de ser cada día más humildes, hermano. Que el Señor nos conceda esa gracia de cuidar nuestro corazón y vivir en humildad. Ser humildes, ser sencillos. Los humildes. Hace poco cuando fue Navidad, estuve pensando en María, en José, estuve pensando también en Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Tiene 10. Bueno, el padre de Juan Bautista. ¿Y quién era la mamá de Juan Bautista? Elizabeth, ¿no? Y qué lindo ambiente. ¿Y se acuerdan el que cantó el cántico de Simeón? ¿Se acuerdan de Simeón? Ahora puedes dejar que su servidor muera en paz, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a los paganos y gloria a tu pueblo Israel. Qué hermoso. ¿Y qué ambiente ese? Porque Zacarías, ¿se acuerdan que se quedó mudo? Lo dejó mudo un ángel. Si ustedes ven el anuncio del ángel a Zacarías y a María, son muy parecidos si lo leen. Pero son distintos en el espíritu, en el corazón, cómo responde María y cómo responde Zacarías. Y ese ambiente espiritual que había entre ellos, y era gente humilde, era gente sencilla. En Israel le llamaban, era una comunidad, ojo,
los humildes se juntaban, se atraían. ¿Vieron que se polarizan los humildes? Los carnales también se polarizan. Pero los humildes también se polarizan, porque uno cuando trabaja en la humildad quiere estar con gente humilde, no quiere estar con gente soberbia, ¿verdad? Pero los carnales entre ellos también se polarizan, están juntos, pero María, José, Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, toda gente humilde, gente sencilla. Se les llamaba los Anahuín, la comunidad de los Anahuín en arameo, que significa los pobres de Jehová, los pobres de Yahvé, los que dependían de Dios. ¿En qué sentido era la pobreza? ¿En que no tenían dinero? Bueno, de por sí no tenían mucho dinero, pero ellos dependían de Dios. En eso consiste la pobreza, en que uno depende completamente de Dios, depende solamente del Señor. Y eso sucedió ahí con ellos y me llegó mucho eso, ¿no? Ese ambiente que había entre ellos, pasaron un montón de cosas, y ustedes lo pueden leer después, pero esto viene a acotación del tema de la humildad, ¿no? De lo importante vivir en humildad. Dios da su gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Muy bien, tiene 10, hermano. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.